Cuento 5. El pájaro. He llegado a saber que había en un pueblo muy lejano un mendigo que dormía en la plaza central, donde antes había un gran jacarandá que había sido destrozado en días pasados por una gran tormenta de rayos. Allí, al fuego improvisado, el mendigo contaba historias a los transeúntes, fuesen viajeros o del propio pueblo, que ya lo apodaban el mendigo del jacarandá. Sus historias eran de dragones y tesoros, de piratas y doncellas hermosas, de brujas, sires y reyes de mundos lejanos. Y muy de vez en cuando hablaba del mismo jacarandá cuyos restos yacían a su lado. En algún tiempo, decía el mendigo, este jacarandá estaba lleno de flores que cubrían todo este pueblo. En esos días en que transcurre esta historia, ese pueblo consistía en no más que unas 20 casas, y llegó un misterioso carromato, de colores vivos y que ya a lo lejos revelaba sonidos de varios timbres y tonos, chirridos variados. Un carpintero fue el primero en acercarse al carro, al tiempo que una doncella de largo vestido violeta salió de él, moviéndose al compás de su propia voz, trémula y dulce. «Hola», saludó el carpintero, y ella salió de su ensimismamiento, mirándolo con una sonrisa. «Hola, días buenos. Señor, querido», dijo ella con un acento claramente de regiones lejanas. «Yo reparar, dijo apuntando la rueda del carro, que estaba rota con el eje un poco salido y a punto de colapsar. «¿Reparar?», preguntó el carpintero, también con una sonrisa. Ella rió mientras asentía alegremente. Eso, reparar. Sí, sí». El carpintero le ayudó a remolcar el carro hasta su taller mientras le iba comentando sobre el pueblo y sobre los viajeros que de vez en cuando pasaban por allí, en ese lugar marcado por un enorme jacarandá en su centro desde épocas inmemoriales, y símbolo del reino al que pertenecía. En el tiempo en que el carpintero hacía su trabajo, la doncella viajera juntó mucho dinero cantando para la gente del pueblo. Se sentaba en las noches en una de las ramas del jacarandá y lucía su dulce voz con canciones de lugares lejanos, y el carpintero quedó prendido de su encanto y se enamoró de ella. Por la mañana, cuando los pájaros amanecían, ella despertaba con los primeros rayos de luz y veía al carpintero durmiendo sobre la mesa de su taller, exhausto de su trabajo, y revisando entre las cosas que construía encontró una pequeña jaula abandonada, con bonitos ornamentos, con formas de hojas y flores. Tocó aquella jaula suavemente y entonces tuvo una visión. De pronto el taller del carpintero se había llenado de flores y colores. Vio su sonrisa, sintió su abrazo, y entonces un niño delgado de ojos dulces color café sonrió y le dijo: «Mamá, no lo despiertes aún, que trabajó toda la noche». En ese momento la visión desapareció y el carpintero se despertó de pronto a su lado. A la doncella le costaba entender el carpintero, pero le daba gusto aprender sus gestos y siempre terminaban riendo. «He soñado con un pájaro», dijo él simplemente. Se miraron un momento y luego él, volviendo de su ensimismamiento, le dijo: «Ya está listo el carro, hoy mismo podrás volver a andar». La doncella siempre quiso cantar, esa era su vocación, y quería recorrer los grandes teatros del mundo y hacer una gran carrera. Pero cuando vislumbró el camino frente a ella en la tarde de aquel día, detuvo el caballo al poco tiempo y volvió corriendo hacia el taller del carpintero, que no había tenido la fortaleza para despedirse de ella. «Déjame quedarme al menos un día más contigo». Y así lo hizo. Aquel día se volvió una semana, y luego un mes y un año, hasta que un niño de dulces ojos café llegó a sus vidas, y la doncella había llenado de flores y de cariño cada rincón de la cabaña del carpintero. El sueño de la doncella fue pospuesto para cuidar del pequeño que crecía rápido y con alegría. Algunas noches, luego que el carpintero terminaba con sus labores del día, apartaba un libro de una interminable biblioteca en el fondo de su taller y leía una historia a su hijo, incluso mucho antes de que el pequeño entendiera las palabras. Aún así, miraba con sus enormes ojos curiosos, y al terminar con la historia lo llevaba en hombros hasta el centro del pueblo, donde su madre cantaba para los viajeros y para la gente del pueblo.
Cuando el pequeño cumplió los 3 años, la doncella quiso volver a su viaje y llevar a su familia a la aventura que ella misma había pospuesto por tanto tiempo. El carpintero, sin embargo, aunque había accedido, fue posponiendo más y más el viaje. Meses pasaron hasta que finalmente discutieron en medio de una tarde de tormenta. Ella quería irse, pero al final las lágrimas y las súplicas del carpintero relegaron su espíritu, y luego de ver a su hijo dormir tiernamente suspiró diciendo: «Me quedaré, ante el amor lo juro». La lluvia caía sin tregua y los truenos rompían el aire oscuro. Y esa noche, aunque nadie iría a verla, fue hasta el jacarandá y cantó una canción en medio de la tormenta. Al día siguiente el carpintero despertó de un sobresalto cuando golpearon la puerta de la cabaña. Era el tabernero del pueblo con cara de profunda tristeza. Mirándose los pies, dijo: «Hubo un accidente». El carpintero no escuchó nada más y corrió con todas sus fuerzas hasta llegar al jacarandá. Pero el árbol ya no estaba allí. Un rayo la había partido por la mitad y había quemado parte de su corteza. La gente del pueblo estaba apiñada alrededor de alguien y el carpintero se le cayó el alma a los pies en cuanto los apartó y vio a la doncella en el suelo. La conmoción del pueblo duró años, y mientras tanto el carpintero debió comerse su dolor mientras el pequeño crecía, y a medida que lo hacía crecía también su interés por los libros. Tanto así que una noche, cuando el carpintero había tomado un libro de historias del estante más apartado, el pequeño lo había detenido diciendo: «Ese ya lo leí, papá». Tanto comenzó a dominar las historias que eventualmente el pequeño escribía las suyas propias en cuanto tuvo 10. Ya hacía tiempo el pueblo, ya vuelto ciudad, había olvidado a la doncella que cantaba en el viejo jacarandá, y el niño creció hasta que finalmente su talento en contar historias se hizo muy famoso. En un momento de valentía, el muchacho se aproximó a su padre y le pidió su permiso para recorrer otros poblados, contando historias, pues ese era el trabajo de sus sueños, y conocer nuevas gentes, nuevas ciudades y crear nuevas historias. El carpintero se rehusó y se retiró a su taller, triste por la perspectiva de ver a su hijo partir, y entonces tropezó con una jaula que había hecho hacía mucho tiempo y vio un pequeño pájaro de color violeta atrapado dentro de ella. Alzó la jaula con cuidado y entonces, mientras escuchaba trinar al pajarillo, lloró largamente y finalmente abrió la puertecilla para liberarlo. Ese mismo día, el carpintero se quedó trabajando sin descanso hasta bien entrada la noche, e instaló unos estantes en el carro que había sido de la doncella. Puso en aquellos estantes muchos de sus libros y cargó el carro con provisiones. A la mañana siguiente despertó a su hijo y lo abrazó con fuerza, pidiéndole que lo siguiera. En el centro de la ciudad, donde alguna vez había llegado la doncella de la dulce voz, el joven de ojos café y famoso contador de historias se despidió de su padre rumbo a una aventura. «Vuela alto, hijo, ya me contarás todo».